Pedro Ferriz de Con. Es el número 1 de la radio en el país. Líder de opinión en la televisión, cuyo nombre y trayectoria han marcado tendencia. Ahora conquistando el mundo digital a través de Central FM Equilibrio. La libertad existe. Central FM Equilibrio. 3 años. Empezando esta semana y como siempre con un gran entusiasmo con ustedes aquí en esta primera emisión de Central FM Equilibrio. Soy Pedro Ferriz de Con y a nombre de todos los que aquí trabajamos les envío un abrazo, un saludo muy cordial, muy cariñoso y sobre todo con mucho entusiasmo por estar juntos. Estamos transmitiendo a través de centralfmequilibrio.com, de nuestras aplicaciones en iOS y en Android, de nuestros podcasts en Apple, en Amazon, en Google, en Deezer, en iHeartRadio y también en Spotify, y por supuesto nuestra queridísima red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana. Estamos listos aquí como todas las mañanas. Hay mucha actividad que ustedes tienen que hacer y nosotros en medio de su actividad, si nos lo permiten, estaremos acompañándoles con información pura y dura en esta mañana. Empezamos un resumen. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Dice que la Asociación de Estudiantes Mexicanos de la Universidad de Harvard, se llama HUMAS, respaldó a la comunidad del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, inconforme por las acciones de José Antonio Romero Tellaeche, que es el director interino de esta organización. Desde Cambridge, en Massachusetts, se emite un posicionamiento en el que manifestaron los muchachos mexicanos en Harvard su solidaridad con los alumnos del CIDE, que no están de acuerdo con la suspensión de las comisiones académicas dictaminadoras o con la remoción de Catherine Andrews como secretaria académica. Argumentaron que las medidas atentan contra los estatutos y las normas que regulan la institución y amenazan a la libertad de expresión y también a la libertad de cátedra, y llaman al respeto de los mecanismos internos y a descartar la candidatura de Romero Tellaeche como director del CIDE. Están pidiendo su salida. Destacó que la formación del CIDE ha sido la base que le ha permitido a muchos estudiantes mexicanos acceder incluso a la propia Harvard y refrendar su compromiso con el desarrollo de México, por lo que proteger al CIDE y a la comunidad científica mexicana, ahí de paso iba un mensaje para el CONACYT, debe de ser una prioridad para todas las personas que desean y que trabajan por un mejor futuro para México. Un muy fuerte y sonoro comunicado, el que se lanza desde Cambridge, en los Estados Unidos. El director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional renovó la línea de crédito flexible a México por el equivalente 2 años y más de 50,000 millones de dólares, según informa la Comisión de Cambios, integrada por miembros del Banco de México y de la Secretaría de Hacienda. Solamente quiero apuntar que este fondo de contingencias para México estaba establecido en 72,000 millones. Vamos en 50,000 y la cuenta sigue siendo regresiva. Y el Fondo Monetario Internacional no da una explicación y México tampoco. De no existir un marco jurídico enfocado a la producción de energías renovables, es posible que General Motors tenga que buscar otros destinos de inversión para cumplir con sus metas de 0 emisiones, según destaca Francisco Garza, presidente y director general de la compañía en México. En esta marca hay una visión de largo plazo sobre cómo ver al mundo con 0 emisiones, 0 colisiones, 0 congestionamiento, para lo que se requiere invertir en la electrificación del portafolio de sus productos, transformar los vehículos eléctricos a autónomos y también el asunto de la interconectividad. Son temas pendientes, presentes, que General Motors le dice a México: si no vas en ese mismo sentido, pues entonces nosotros tendremos que cambiar nuestra actitud e invertir en otra parte. Por cierto que las principales acciones para controlar la contaminación del aire, anunciadas el 20 de diciembre del 2019 por las autoridades ambientales, están retrasadas, según reconoce una evaluación de la Comisión Ambiental del Medio Ambiente de los gobiernos federal
de la Ciudad de México y del Estado de México, o sea, la zona metropolitana. Tienen 9 tienen que ver con normas federales que se encuentran en elaboración y no ha habido una actitud de ir sobre este tipo de regulaciones que le dieran un mayor control a las emisiones de contaminación en el Valle de México. La licitación para repotenciar 9 centrales hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad atrajo únicamente a 2 participantes, de los que uno fue descalificado y el otro se le adjudicó el proyecto. El consorcio ganador está conformado por la empresa de origen austríaco Andritz, Generadores Mexicanos, Hidroproject de México y Sistemas de Energía Internacional. En total se va a pagar por la modernización $893 millones. El tope para aprobar las ofertas era de $902 millones y la formalización de los contratos se realizará el próximo 30 de noviembre. De acuerdo con las bases de licitación, las obras contemplan la actualización de Zimapán, Angostura, Malpaso, Peñitas, La Villita, Infiernillo, Mazatepec, Humaya y El Caracol. Todo este proyecto hidroeléctrico, que es una serie de complejos de hidroeléctricas construidas, la mayoría de ellas en los 60s, algunas en los 80s, y desde entonces y hasta la fecha poco se ha hecho al respecto. La ley de la Comisión Federal de Electricidad establece que esta empresa no debe pagar los impuestos de sus trabajadores, pero los hechos los cubre hasta en un 75%. Pese a esto, la compañía utiliza un método de cálculo establecido por el área de administración y de finanzas desde 1997, mediante la cual los ingresos gravables a cargo del trabajador difieren de lo establecido en la ley sobre impuestos sobre la renta y la diferencia es absorbida por la empresa según los recibos de pago. Y con ello se está violando a su propia ley, a sus propias formas orgánicas de manifestar ante los trabajadores lo que debe el trabajador de pagar y lo que se le cubre por parte de la propia Comisión Federal de Electricidad. Sin importar el riesgo de desabasto de gasolinas, la Comisión Reguladora de Energía incautó en Nuevo León, para una supuesta auditoría, un inventario de 480,000 barriles o equivalente a 76.3 millones de litros de combustible para las estaciones de servicio de Exxon y de Marathon, o sea, ExxonMobil y de Marathon, que les almacena la empresa de logística Bullmatic, el municipio de Salinas en Victoria. De llegar a clausurar esta planta de almacenamiento, las estaciones de servicio de estas marcas dejarían de vender al público en un lapso de entre 3 y 5 días, según estima Alejandro Doria, o sea, se les acabarían sus reservas que están en los lugares de distribución, y en este de almacenamiento no les permitiría a la CRE el sacar este combustible y entonces se quedarán cerradas. ¿Hay una justificación? No la hay. ¿Vendrá una denuncia de parte de ExxonMobil? Bueno, pero por supuesto que sí. Para el 2022, el SAT contempla penas de 3 a 8 años de prisión para las empresas de la cadena de hidrocarburos y petrolíferos que no tengan controles volumétricos para medir entradas y salidas de combustibles, y de 6 a 12 años para quienes vendan productos de procedencia ilícita. Alejandro Montúfar, director de Petrointelligence, asegura que la medida ayudará a detectar cuando alguna empresa esté vendiendo productos ilegales. Los involucrados consideran excesiva la privación de la libertad como una de las medidas a tomar. Del 17 de noviembre al domingo, las elecciones seccionales del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana acumularon 388 quejas, de acuerdo con la página del Centro Federal de Conciliación y Registros Laborales. Por instrucciones del Auditor Superior de la Federación, David Colmenares, 66 denuncias de hechos que estaban listas para ser presentadas ante la Fiscalía General de la República resultaron detenidas, según informa Gerardo Lozano, ex auditor especial de cumplimiento financiero. Explicó que la medida, que involucra un monto de alrededor de 1,600 millones de pesos, fue para dar oportunidad a los entes fiscalizados a explicar las irregularidades, pese a que se trata de hechos que resultan totalmente injustificables. Aunque desde julio
las aduanas del país son controladas por el Ejército y la Guardia Nacional, el contrabando de mercancías en cruces como el de Matamoros se incrementó en los últimos meses, según denuncia la Cámara Nacional de Comercio, la Canaco. José Joel Gómez Velasco, presidente del organismo en Matamoros, asegura que las mercancías que pasan en pacas por la aduana en esa ciudad representa una competencia desleal para los centros comerciales, por lo que ya han solicitado la intervención del SAT. O sea, militariza o no militariza, o haz lo que quieras en las fronteras, de todas maneras sigue habiendo contrabando y sigue habiendo corrupción. Andrés Manuel López Obrador afirma que la Cuarta Transformación está haciendo justicia al ideal democrático con el que se inició la Revolución Maderista en 1910. Dice que además hoy se respeta la Constitución, no se violan los derechos humanos y no existen los fraudes electorales, la represión ni la censura a los medios de comunicación. ¡Qué bárbaro! ¡Qué cinismo! Habla. El poder público ya no representa como antes a una minoría. En la conmemoración del 111 aniversario de la Revolución Mexicana, en el Zócalo, López Obrador destacó el respaldo de las Fuerzas Armadas a su gobierno. Son leales a la Constitución y a las instituciones. No han pertenecido ni van a pertenecer, estoy seguro, a la oligarquía. Vienen de abajo. El soldado es pueblo uniformado y por eso nunca traicionará a su gente, nunca traicionará a la libertad, la justicia, la democracia. Nunca lo hará, nunca, nunca. Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, exhortó a unirse al proyecto de la Cuarta Transformación. Miren, en mi vida de periodista, nunca en la vida había yo visto un secretario de la Defensa que apoyara un proyecto político. Nunca. Es indigno, es aberrante, es inaceptable el que el secretario de la Defensa hable así. En esta elevada encomienda, el interés nacional está y siempre estará por encima de cualquier otro o de conjeturas que pudieran hacerse sobre nuestro trabajo. Porque las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional tenemos claro que la subordinación al poder civil es norma, responsabilidad y convicción. La profesión militar jamás contempla aspiraciones políticas. Su esencia es otra y se puede apreciar en las acciones que realizan las tropas a lo largo y ancho de la República Mexicana. La lealtad a la patria es conciencia, deber y vocación. El artículo 17 del comportamiento que tienen que ver los militares con su actuar público, en ningún momento le permite a un hombre como este. Ahí está, el artículo 17, queda estrictamente prohibido al militar en servicio activo inmiscuirse en asuntos políticos directa o indirectamente, salvo aquel que disfrute de licencia, que así se lo permita en términos de lo dispuesto por las leyes, así como pertenecer al Estado eclesiástico, etcétera, etcétera. Pero este artículo de salida prohíbe absolutamente, rotundamente, contundentemente, el que un secretario de la Defensa, el que un militar en activo hable así, en estos términos. Ah, y por cierto, una medalla más y se le cae la casaca. Qué bruto. Uno trae una medalla, yo tengo dos, una que me regaló mi esposa, otra que me regaló mi madre, pero este hombre sí se fue hasta la cocina. Traía galones, medallas, bandas, parecía Pinochet. Especialistas, académicos y legisladores criticaron el llamado de Luis Crescencio Sandoval a unirse al proyecto de la Cuarta Transformación. Lo calificaron como preocupante. Explicaron que las Fuerzas Armadas ya no se asumen como una institución neutral del Estado, sino como un bastión más de la Cuarta Transformación. Es la hora de callar a los militares, ¿eh? Vamos a hacer un corte, regreso. El clima en Central FM. Equilibrio.
Para este lunes 22 de noviembre en la Ciudad de México se espera una temperatura máxima de 21 grados y una mínima de 11. El día estará parcialmente nublado. Para más información, visítanos en centralfmequilibrio.com. Estás escuchando Central FM con Pedro Ferriz de Con, 3 años. centralfmequilibrio.com. El equilibrio de la información. Les quiero contar que Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno de la ciudad, fue portada de la revista dominical de El País Semanal, este diario español, con el título Claudia Sheinbaum y el futuro de México. La gobernante local apareció retratada con un vestido blanco y mirando a través de una ventana del antiguo palacio del ayuntamiento. Esta semana Sheinbaum también fue entrevistada por la cadena BBC, en donde habló de las acciones emprendidas por su administración para enfrentar la pandemia, así como para reactivar a la economía de la Ciudad de México. El 10 de noviembre también publicó un artículo de opinión en The Economist, en el que aseguró que la emergencia sanitaria se convirtió en una oportunidad para que su gobierno demostrara con la vacunación y estrategias de salud que se incluye a todos sus habitantes. Sheinbaum aseguró que no pagó por ninguna de estas publicaciones y afirmó que fueron entrevistas que le solicitaron para comunicar sus acciones de gobierno. La mujer está que no cree nada y va derechito a una campaña presidencial. México llevará su reclamo por tráfico ilegal de armas al Consejo de Seguridad de la ONU, organismo que preside durante este mes. Hoy, Marcelo, secretario de Relaciones Exteriores, encabezará el debate abierto, el impacto del desvío y tráfico de armas para la paz y la seguridad, que se realizará en la sede del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. El objetivo será llamar a los países miembros, permanentes y no permanentes, a fortalecer la cooperación y la acción conjunta para prevenir y para contrarrestar las prácticas ilegales en el mercado de armas pequeñas y ligeras, según informa la propia Cancillería. Bueno, aquí yo entiendo que puede haber un tráfico de armas, pero pues también hay un momento en donde las armas pasan por una frontera. Y cuando pasan por una frontera, la responsabilidad es del país, no de quien hizo las armas. El candidato de Morena al gobierno de Oaxaca se definirá hasta el 15 de marzo del 2022, según dice el delegado estatal del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido político, que es nada menos ni nada más que Óscar Cantón Cetina. Quien no lo conozca, el Frente Cívico Potosino advirtió que será un contrapeso frente a las determinaciones y acciones arbitrarias del gobierno de Ricardo Gallardo al rendir protesta como dirigente de la organización. Javier Nava, presidente municipal de San Luis Potosí, quien sustituye a Guillermo Pisuto, dice que en la actualidad ya no hay división de poderes en el Estado y que solamente una persona está tomando todas las decisiones en San Luis. Trabajaremos desde el frente para hacer notar y denunciar los abusos y excesos desde el poder, mismos que por desgracia ya empezaron a ocurrir, y de ello hay suficiente información. Desde la prisión de Santa Marta, Catitla, Rosario Robles, ex secretario de Sedato y Sedesol, convocó a sumar fuerza para una resistencia civil que inició el domingo con una jornada de oración para exigir su liberación. Habla así. Para exigir justicia, para exigir mi libertad y la de muchas otras y muchos otros que están recluidos de manera injusta, que las cárceles están llenas de gente que no tiene recursos ni tiene posibilidades de defenderse. Y hoy desde esta trinchera también hablo por todas ellas, muchas de ellas madres que no pueden estar al cuidado de sus hijos. Dice Rosario que el país no necesita de polarización, sino de reconciliación, lo dijo así. Nuestro país está ensangrentado, nuestro país está de luto, y somos las mujeres las que lo podemos cuidar, las que lo podemos levantar, porque si se utilizan las instituciones de la República para venganzas personales, para venganzas políticas, estamos generando un retroceso. Bueno, hay que decir que Rosario Robles fue presuntamente líder de una organización criminal que tuvo como finalidad lavar más de 5,000 millones de pesos desviados desde el erario. Y no solamente ella fue la líder, ¿no? Pues también ahí estuvo el señor Luis Videgaray como el autor intelectual de todo este asunto.
del que no se sabe absolutamente nada, que pueda haber alguna carpeta de investigación en su contra. Los 3 agentes ministeriales asesinados el viernes por Alejandro Santizo Méndez, director de seguridad de Tecamachalco en Puebla, y su escolta recibieron impactos de bala en la cabeza, según informa Gilberto Higuera Bernal, fiscal general de la entidad. Ignacio Mier Bañuelos, hijo de Ignacio Mier, el líder de la Cámara de Diputados, presidente municipal de Tecamachalco, asegura que el secretario de Seguridad Pública y su escolta confundieron a los ministeriales con civiles armados. Ambos, así como 12 policías municipales, están detenidos para las investigaciones del caso. Miguel Barbosa, el gobernador de Puebla, dijo que la muerte de estos 3 ministeriales fue una ejecución directa que mostró la falta de coordinación de ese poder público en el Estado. Barbosa, hay que decirlo, Barbosa tiene muchos enemigos, y dentro de ellos justamente está Ignacio Mier, el padre del presidente municipal de Tecamachalco, Puebla. Habla. La sociedad funciona a partir de que los gobiernos en sus 3 órdenes se articulan, se coordinan y buscan mantener los niveles de sociedad adecuados para el bienestar que todos aspiramos. Pero si algo falla de esa coordinación de los poderes públicos, la situación se complica. Luego de casi 96 horas y unos 300 kilómetros de distancia de donde la última vez que se les vio, fueron localizados con vida en Puerto Vallarta los 2 integrantes de la Secretaría de Marina privados de su libertad en Zapopan, en Jalisco. La Fiscalía Jalisciense confirmó que el hallazgo de ambos se registró el viernes en la colonia Educación, que está a unos metros de la 8ª zona militar. Es un chofer y una secretaria de la institución federal. Ambos estaban atados y él golpeado. Elementos de la policía local se dirigían a un servicio cuando encontraron a la mujer y al hombre hincados con el rostro cubierto y con aros aprensores en las manos. Ambos marinos desaparecieron después de que la Marina realizó un operativo en Zapopan para recapturar a Rosalinda González, conocida públicamente como esposa de Nemesio Ceguera El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. En los últimos 2 años, los delitos sexuales han aumentado 29.8% pese a la pandemia por el COVID. La implementación de planes para atender la violencia de género y la cifra negra que se nos presenta entre enero y septiembre del 2021, se denunciaron 52.167 delitos sexuales en México, y pues esto nos puede dar una idea clara de hasta dónde es la incidencia de estos delitos. El Instituto Nacional de Migración informó que rescató a 600 extranjeros, quienes viajaban en 2 cajas de tráiler por el puente de Coatzacoalcos 2 de Veracruz, originarios de 12 países. Venía gente de Honduras, de Nicaragua, de Cuba, de El Salvador, de Venezuela, de Bangladesh, de Ecuador, de Ghana, de la India, de la República Dominicana y de Camerún. El Instituto Nacional de Migración informó que inició un proceso administrativo de los 600 migrantes y 141 mujeres y 455 hombres que estaban ahí en este paquete de gente de 11 diferentes países del mundo. Durante la Cumbre de América del Norte, López Obrador defendió la no intervención cuando Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, y Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, abordaron la democracia en Cuba y en Nicaragua, según revela Brian Nichols, subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio. Explicó que, aunque no se incluyó en los comunicados oficiales, les digo que hay información que se trató mediáticamente y hay otro tipo de informaciones que no se hizo mediática, y una de ellas, claro, era cuando se hablara del asunto de Cuba, de Nicaragua, de estos países, ¿no? Y aquí la posición de México fue neutral y fue, por supuesto, a contrapelo con la opinión de Justin Trudeau y del propio presidente Biden. Denis Moncada, canciller de Nicaragua, anunció que inició el proceso para desvincularse de la Organización de Estados Americanos,
luego de las fuertes críticas del organismo hemisférico a los comicios en los que el presidente Ortega fue reelecto en medio de duras críticas de la comunidad internacional. Un grupo de 15 organizaciones de derechos humanos, incluido Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunció que Nicaragua vive en un estado de excepción y de terror. Pide a las Naciones Unidas instalar una misión de verificación para evaluar la situación que se vive en este país. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, asegura que no regresará a México a una mesa de diálogo con la oposición hasta que se resuelva el secuestro, dijo, de un empresario aliado que fue extraditado a los Estados Unidos. No hay condiciones para instalarlo todavía, porque tienen que responder por ese secuestro. Fue el gobierno de Estados Unidos quien le clavó una puñalada por la espalda al diálogo. Entonces ya tiene el pretexto. Las elecciones regionales en Venezuela transcurrieron con tranquilidad, según dice Isabel Santos, jefe de la misión electoral de la Unión Europea, tras 15 años de ausencia del bloque de observadores. Un hombre que hacía fila para votar en Zulia, en Venezuela, fue asesinado, pero las autoridades dijeron que el crimen no tenía absolutamente nada que ver con las elecciones. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó la pieza central de la agenda nacional del presidente Joe Biden. Se trata de un plan de $1.850.000 millones en gastos durante la próxima década para expandir la atención médica, reconstruir la red de seguridad social de la nación y combatir el cambio climático al cambiar de energías fósiles a renovables. Nancy Pelosi habla en este sentido. Under this dome, for centuries, members of Congress have stood exactly where we stand, to pass legislation of extraordinary consequence in our nation's history and for our nation's future. Abajo de este domo donde estamos por siglos, miembros del Congreso han hecho exactamente lo que nosotros estamos haciendo el día de hoy, pasar una legislación extraordinaria, de extraordinarias consecuencias en la historia de nuestra nación y del futuro de la misma. Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, le dio el poder a la vicepresidente Kamala Harris durante 1 hora con 25 minutos. Fue sometido, según informaron en la Casa Blanca, de una colonoscopía de rutina y por 1 hora con 25 minutos estuvo inconsciente porque estuvo anestesiado. Y esta es la primera vez en la historia de los Estados Unidos que una mujer tiene el mando de la Unión Americana. Después, ya una vez que salió de la colonoscopía, Joe Biden decía: I feel great. Nothing's changed. We're in great shape. Me siento bien, nada ha cambiado, estoy en gran forma. Kyle Rittenhouse, adolescente acusado de matar a 2 manifestantes y herir a otro durante una protesta antirracista en Kenosha, en Wisconsin, fue absuelto de todos los cargos tras alegar defensa propia. Rittenhouse, de 18 años, lloró y abrazó a uno de sus abogados al escuchar el veredicto. En principio había sido acusado de homicidio, intento de homicidio e imprudencia peligrosa. Pudo ser condenado a cadena perpetua y el hombre la salvó de lado a lado. Con sacerdotes, guardias suizos, hijos de trabajadores del Vaticano y migrantes, el Papa Francisco armó a un equipo de fútbol soccer que se llama Todos Hermanos, que jugó en contra de un rival croata en beneficio de la integración de la comunidad gitana. El Papa, que es un aficionado irredento del fútbol soccer, organizó su cascarita desde el Vaticano. Vamos a hacer un corte. Estoy haciéndonos una pregunta en nuestras formas de consulta que va ligada con esto que sucedió en este pasado fin de semana. Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, exhortó a unirse al proyecto de la Cuarta Transformación y trabajar en un mismo objetivo. ¿Es normal que un militar de mayor rango exhorte a votar por Morena, como lo está haciendo el señor Luis Crescencio Sandoval? Bueno, hasta este momento la respuesta la tienen ustedes. El 6% de la audiencia dice que es normal, pero el 94% dice que no es así. Y yo les agradezco que pasen. Aquí están nuestras formas de consulta
en www.centralfmequilibrio.com, en nuestras estaciones hermanas, asociadas y afiliadas. Hay gente que habla, y en nuestros podcasts y en nuestras aplicaciones y en @PedroFerriz en Twitter, en @CentralFM. Ahí está un hashtag Opinión Central para que opines, para que en 20, 30, 40 segundos me digas qué quieres decirnos, qué quieres como ciudadano decir. Miren, México tiene muchos habitantes, tiene pocos ciudadanos. Yo quiero que tú pases de ser habitante de México, lo habita, a ciudadano de México, lo cuida. Regreso después de esta pausa. El clima en Central FM. Equilibrio. Para este lunes 22 de noviembre en la ciudad de Houston, Texas, se espera una temperatura máxima de 21 grados y una mínima de 10. El día será mayormente soleado. Para más información, visítanos en centralfmequilibrio.com. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Pues sí, habrá que decirlo que en nuestra vida no nos había tocado el presenciar un discurso como el que llevó a cabo, dijo y pronunció en una tribuna lleno de galones y de medallas y de bandas y de condecoraciones, el general secretario Luis Crescencio Sandoval, como secretario de la Defensa Nacional. Habló de hacer que en México hubiera, de parte de los mexicanos, un apoyo irrestricto para la Cuarta Transformación y con esto consolidar un proyecto nacional de cambio, comparando a este movimiento de la Cuarta Transformación con los otros 3 que le antecedieron, que me imagino que serían pues la lucha por la independencia, la lucha por la reforma y la lucha revolucionaria. Me imagino que eso es lo que identifica el señor Luis Crescencio Sandoval. Pero habría que recordarle a este hombre que cuando empezó la administración del presidente López Obrador dijo abiertamente, lo dijo, que si por él fuera, desaparecería al ejército y que todo sería de Guardia Nacional para México. Después empezó a cambiar su actitud. Bueno, habría que decir que primero el presidente de la República desapareció al Estado Mayor Presidencial, un órgano creado por la República para controlar la mesura del presidente. En otros tiempos, el Estado Mayor Presidencial puso en orden al presidente Carlos Salinas de Gortari cuando éste se negaba a ceder los trastos de lo que sería la inminente y pues inevitable sucesión presidencial. López Obrador desapareció al Estado Mayor Presidencial y por un tiempo mantuvo en la congeladora a la Secretaría de Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina y le dio un fomento específico a la Guardia Nacional, contra viento y marea. Y después empezó a darle todos los días 1, 2, 3, 5, 10, 20, 100 responsabilidades, contratos, obras, administraciones al ejército mexicano. Y el ejército mexicano empezó, a quien le dan pan que llore, ¿no? Empezó a recibir todo eso, acumulando cada vez más y más y más y más y más poder. Y luego, fíjense el contrasentido del discurso del general secretario. Primero habla que el poder no es una ambición, el poder político de los cuerpos castrenses. Y por el otro lado, invita a los mexicanos a que apoyemos a la Cuarta Transformación. Casi poniéndose detrás del presidente en lo que pudiera ser en el 2024 una sucesión presidencial. No quiero decir con esto que el general secretario vaya a ser candidato a la presidencia de México, nada más faltaba. Lo que sí estoy viendo
es que después del 2024, la Secretaría de la Defensa Nacional no querrá perder los privilegios concedidos en esta administración. Y cuando tú empiezas a ver a un hombre que unifica el poder, unifica todo en torno a él, por un lado, y por el otro lado, acaba con los órganos autónomos independientes y está constantemente en amago de los que todavía quedan, extingue fideicomisos, dispone de presupuestos nacionales como el Fondo de Compensación Presupuestaria, se acaba todos los recursos y le da al Ejército Mexicano y a la Marina la potestad de controlar aduanas, puertos, aeropuertos, vacunar gente, construir aeropuertos, construir proyectos específicos, estar en la línea de batalla de lo que, entre otras cosas, se reciben multimillonarias cantidades para ejecutar todo eso que se les asigna. El general secretario sale con la idea de que lo que hay que hacer es apoyar a la Cuarta Transformación. Y entonces, sí les puedo decir con desgracia que se ha consolidado la militarización del país. Tenemos un México militarizado. Ya no hay nada que se oponga a un presidente. Es más, ¿con qué plan? Y esta es ahí la parte, creo, más delicada de mi comentario. Un presidente se puede quedar sin apoyos de su pueblo. Se puede quedar sin apoyos de los empresarios. Se puede quedar sin apoyos del exterior. Pero si tiene el apoyo de su ejército, un presidente se puede consolidar como un dictador. ¿Qué pasará cuando todos le volteen la espalda al presidente López Obrador? ¿Qué le quedará a López Obrador? Le quedará la lealtad que le ratificaron en este pasado fin de semana, con la idea de que su lealtad no es solamente para defender a la nación, sino para defender a un proyecto político de una cuarta transformación. Qué bueno que dice el general secretario que no está interesado en la actividad política, ya que es la actividad política en el cuerpo castrense lo que hoy nos preocupa a los mexicanos, porque entre otras cosas resulta inadmisible que el ejército mexicano dé estas muestras de inclinación política. Es indignante y como mexicano, señor secretario de la Defensa, protesto ante usted por lo que usted ha hecho. Y el mensaje que ha dado no nos deja más que a la estatura de un régimen como el de Pinochet o como el del triunvirato de Argentina con Videla, Macera y Galtieri, que en algún momento fueron oprobio para su propia historia. Espero que matice usted sus discursos y de aquí en adelante sea usted más discreto, porque usted está hablando por México y no por López Obrador, se lo recuerdo, sonó usted muy mal. Vamos a hacer un corte, regreso con más información. Soy Joana y bueno, yo siento que la seguridad ahorita en la Ciudad de México no es ni buena ni mala, es regular. A mi parecer en las noches, ya pasadas las 12, siento que no hay tanta como en el día, bueno, de por sí en el día no hay como que mucha y eficiente. Siento que debería de haber más policías y que cuiden las zonas, ¿no?, que son más peligrosas. Tu voz es mi voz. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, estoy en comunicación con Mario Riestra. Él es diputado federal por el PAN, egresado del CIDE, y justamente ahora el CIDE está en el centro de la polémica en México cuando se siente que desde su dirección hay una falta de respeto a la postura independiente, crítica de los estudiantes del CIDE, que ya ha incluso pues hasta logrado que estudiantes mexicanos de Harvard apoyen al CIDE y le retiren su adhesión a José Antonio Romero Tella Eche, que es el director interino de esta organización. Mario Riestra estudió en el CIDE, conoce al CIDE, y te saludo, Mario, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Pedro. Gracias por la oportunidad de platicar contigo y con todo tu auditorio. A ver, cuéntame, ¿cómo? Yo cuando he tenido la oportunidad de estar en CIDE me he dado cuenta que los estudiantes tienen siempre tienen una idea propia y hay polémica, y hay discusión, y hay pasión, pero de repente siento como que cae la guadaña de la censura y vienen una serie de acciones que no van con una organización de esta naturaleza. ¿Tú cómo la ves? Pues mira, Pedro, primero decirte, a ver, el CIDE es una institución de la cual todos los mexicanos tendríamos que sentirnos profundamente orgullosos porque es un referente a nivel mundial, es una institución de educación superior que hace investigación de calidad, que genera muchas publicaciones, que genera evaluaciones de políticas públicas, y que además, insisto, tiene esta faceta docente muy importante. Te doy algunos ejemplos. Cuando yo fui estudiante de licenciatura entre 2001 y 2005, la mayoría de los estudiantes de mi generación provenían del interior de la República, la mayoría venían de escuelas públicas previamente, y la inmensa mayoría tenían becas. Es decir, la institución tiene un énfasis progresivo para atender a aquellos que menos tiene esa función. Y sus egresados primordialmente se dedican al sector público precisamente porque el CIDE genera esta conciencia social, ya sea para trabajar en gobierno, para trabajar en academia o para trabajar de alguna manera con organismos internacionales, fundaciones, insisto, que busquen incidir en la realidad de México. Entonces es una institución para México y que los mexicanos tendrían que sentirse muy orgullosos de ella. Después déjame hacerte una pequeña relatoría de lo que ha venido sufriendo el CIDE en esta administración, porque no es solo lo que hemos visto en los últimos días. Desde hace varios años, desde el púlpito presidencial de la mañanera, se le ha venido hostigando, se le ha venido estigmatizando. Más recientemente el presidente ha dicho que ahí se hace ciencia neoliberal. Ahorita vamos a entrar a ello, pero en realidad se hace ciencia o no se hace ciencia, y lo que en el CIDE se hace es ciencia, se sigue el método científico. Desde hace un par de años se le ha venido asfixiando presupuestalmente, reduciendo su presupuesto, y ello le ha venido imposibilitando cubrir algunas metas. Después se desaparecieron los fideicomisos de ciencia y tecnología. Inicialmente el secretario de Hacienda dijo que no iba a tener impacto, pero ya está impactando en la institución. En abril se le obligó a renunciar a su director general, a Sergio López Ayón, lo cual vino a agravar esta crisis de ingobernabilidad y de inestabilidad que vive a su interior. Después, hace unos meses, también se le obligó a renunciar al director del CIDE Campus Centro, allá en Aguascalientes, por haber hecho críticas al CONACYT, porque el CIDE tiene dos sedes, una en la Ciudad de México y otra en Aguascalientes. Más recientemente se empezaron a violar los contratos colectivos de trabajo para el Sindicato de Trabajadores de Personal Académico. Básicamente se dejaron de pagar los estímulos a las publicaciones. Y bueno, ya lo que vimos la semana pasada fue, de verdad digno de la locura. El director general interino vino a querer suspender las instancias internas de evaluación para la permanencia y promoción de los investigadores. Hay que reconocer que en los centros de investigación todo funciona en cuerpos colegiados entre evaluaciones de pares. Bueno, el director interino, desconociendo el estatuto y además incumpliendo sus propias facultades, excediéndolas, quiso ir a suspender estos centros de evaluación interna, y como se niegan los funcionarios públicos que los encabezaban, entonces destituye a la secretaria académica y a la directora de evaluación académica del propio CIDE, y esto por supuesto que viene a agravar la crisis. Pero entonces lo que estamos viendo no es un hecho aislado. No tiene que ver solo con los estudiantes, tiene que ver con los investigadores, tiene que ver con el personal, de todo tipo que ahí labora, y tiene que ver, yo diría, con la concepción que tiene este gobierno de Morena respecto al CIDE. Y aquí vamos a entrar un poquito al fondo.
Para mí, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se siente incómodo de tener un centro de pensamiento crítico independiente. Se le ha venido calificando de neoliberal y se le está calificando por parte de su director general interino de que el CIDE de alguna manera genera un centro de pensamiento único, lo cual es absolutamente falso. El CIDE es una institución megadiversa. De hecho, pues por ejemplo, cuando yo fui estudiante de licenciatura, me daba clases, por ejemplo, Nacho Marván, personaje cercanísimo a Andrés Manuel López Obrador, y muchos de sus egresados hoy trabajan precisamente en el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, en el CIDE se hace ciencia, no se hace propaganda, no hay ciencia neoliberal, se hace ciencia o no se hace ciencia. Me parece que el gobierno federal se siente incómodo porque en el CIDE se utilizan herramientas cuantitativas que, por cierto, van con las últimas tendencias a nivel mundial para la investigación científica. Pero el CIDE es plural, en el CIDE hay estudiantes de todos los espectros ideológicos y, por supuesto, también investigadores de todas las líneas de investigación, de tal suerte que lo que vemos pues es una especie de bozal que se le quiere poner a una institución muy valiosa para el Estado mexicano. Has dicho, Mario, con toda verdad, todos los amagos y los problemas que ha tenido que enfrentar una organización de estudio, de análisis, de reflexión, de discusión, de interés para México y por México. Todos los que estamos cerca del CIDE, como tú, apoyamos esta organización, y todos los que queremos que en México haya pensamiento y que este aflore, tenemos que estar con el CIDE en este momento en el que el mismo presidente de la República atenta en contra de lo que sería o tendría que ser un espacio de pluralidad. Por ese CIDE lucharemos hasta que esté como siempre ha estado, con su libre desempeño y con su libertad de cátedra. Mario, te agradezco mucho el que hayas estado conmigo en esta transmisión. Gracias. Gracias, Pedro. Gracias por este foro, y estemos todos muy atentos porque ahorita se está renovando la dirección del CIDE y se pretende imponer a este director general interino como ya un director general definitivo, y eso sería gravísimo para la institución. La primera vez que llega un personaje ajeno al CIDE a querer gobernarlo, pero además con una visión pues lamentablemente muy desapegada de la realidad de lo que es esta institución y con una visión plenamente ideologizada de lo que debe ser el CIDE. Gracias, Pedro, por esta oportunidad. Gracias, Mario, y tienes absolutamente toda la razón. Apoyamos lo que aquí has dicho y creo que todo mexicano consciente tiene que estar con tus comentarios en este momento. Gracias y buenos días. Gracias. Vamos a hacer un corte, regreso con más noticias. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Y vamos directo a Miami con Adriana Braniff, que como siempre tiene información importante de este pasado fin de semana y lo que puede venir hacia esta que corre. Y te saludo. ¿Cómo estás, querida Adriana? Buenos días. Muy buenos días, Pedro. Muy bien, porque sí, pasaron cosas el fin de semana. Interesante, nada más para empezar, que los medios de comunicación mundiales, ver ahí que la operación Tacos de Canasta ya se está internacionalizando, porque pues muy movidita la imagen de la jefa de gobierno en los diarios y revistas y medios europeos. El artículo en The Economist, que fue justamente el que escribió hace tiempo un artículo que molestó al presidente en México porque lo llamaba el falso Mesías. Ahí escribe un asunto Claudia, la portada del País, la entrevista en la BBC de Londres. No, pues sí, estamos a todo lo que da en materia internacional con la jefa de gobierno. Pero otra cosa que pasó, Pedro, fue que Joe Biden cumplió 79 años, el presidente de Estados Unidos, este sábado. Y esto es noticia porque pues es el presidente de mayor edad que haya tenido este país. Es récord público su cumpleaños, porque pues es el primer presidente que cumple 79 años estando en la Casa Blanca. Así es que es importante. Y lo más trascendente, pues es que en su último chequeo, que fue justamente un día antes de su cumpleaños, el viernes, pues salió así, Pedro. What is the state of your health after this exam today? Good. ¿Cuál es su estado de salud ahora que sale del hospital? Bueno, es good, es lo que dice. I feel great. Pero lo dice así con enjundia, ¿no?
O sea, me siento muy bien. Así salió del Walter Reed, que es el hospital donde checan a todos los presidentes. Se reporta saludable, vigoroso, en forma para dirigir al país. Ese fue el reporte de su doctor, que es Kevin O'Connor. Y así es que tenemos a Joe Biden para hasta 2024 o más, porque aquí viene la otra parte de la historia de este fin de semana. Es que circula adentro del ámbito cercano del presidente que él está manejando la posibilidad de animarse por un segundo periodo. En la campaña había dicho que no, que sería solamente presidente de un término, usaba la frase presidente de transición. Y sí, porque cuando acabe su primer mandato ya va a tener 80 años. Y estos rumores pues están dando mientras crece el temor demócrata ante la posibilidad de que pierdan primero la mayoría en el Congreso y después hasta la presidencia en el 2024, dado que la popularidad de Joe Biden, lo hemos venido informando, pues está a la baja, por abajo del 40%, y Kamala Harris tampoco tiene índices buenos de popularidad. Si me preguntas a mí, ¿a quién veo que puede crecer como la espuma? O sea, como el as bajo la manga, pues es justamente Pete Buttigieg, que es el secretario de Transporte, que es el Infrastructure Guy, ¿no, Pedro? Es el Infrastructure Guy, sí, sin duda. Y es un hombre que tiene una gran popularidad y un gran talento, dicho sea de paso. Sí, lo estuvimos viendo en la campaña y bueno, el plan de infraestructura es lo más importante que va a hacer Joe Biden en su administración y justamente el que se va a hacer cargo de esto pues es Pete Buttigieg y eso es un indicativo importante. Algo que llamó la atención el fin de semana, Pedro, fue la reacción que tuvo China sobre lo que dijo el presidente López Obrador en la reunión que tuvo en Washington con Biden y con Justin Trudeau. De hecho, lo que dijo ahí pues fue lo que muchos analistas coincidieron en decir que fue lo más importante y trascendente de su participación. Dijo que era necesario fortalecer las economías de México, Estados Unidos y Canadá para hacerle frente a China. En otras palabras, hacer equipo para competir contra China. Y bueno, este comentario al parecer no le cayó muy en gracia a China y el vocero de la embajada de ese país en nuestro país dijo que el crecimiento exponencial y expansión comercial del país asiático pues no representa ningún peligro para los países de América del Norte. Así reaccionó la embajada de China en México, Pedro. Bueno, pues sí. Y China sigue siendo el tema cuando ese país cada día que pasa se enriquece más y más y más y crece más y más y más. Yo creo que por ese lado sí hay mucho que observar. Sí, ya para finalizar, Pedro, esta semana, pues nada más decir que es la semana del Día de Gracias. El próximo jueves, que es el 4º jueves de noviembre, es cuando celebran esto los norteamericanos. Y hay alguien que está ansioso de poderse reunir con su familia. Michael Cohen, pues cumple ya su condena de 3 años y lo recordó en un tuit este fin de semana. Lanza un tuit así que vamos a poner en pantalla, donde pone una fotografía donde ya dice The Big Day, ya casi, ¿no? Michael Cohen pues cumple esta condena de 13 meses, y lo recuerdo en este tuit, 13 meses en prisión, 18 meses en arresto domiciliario. ¿Su delito cuál fue? Pues ser el abogado de Donald Trump. Su perro guardián, así lo calificaba, el perro guardián de Donald Trump. O sea, el que le arreglaba todos sus tejemanejes, entre ellos, pues el más conocido es este pago que se le hace a la estrella porno Stormy Daniels, con dinero de campaña, que ese fue el delito básicamente, que era dinero de campaña, para silenciarla, para que no hablara de su affair con el presidente. Y bueno, a veces se dan también las coincidencias políticas, porque Michael Cohen, pues también tuvo la desfachatez de dejarse ver en un restaurante mientras estaba en arresto domiciliario. Sacan la foto también, que ahorita vamos a ver, así estaba él cenando ahí en un restaurante. Y esto pues es ya la versión norteamericana de la última cena del Hunan. Está acá en Manhattan y protagonizada por Michael Cohen, acción que también lo regresa a prisión en ese entonces. Así es que, pero bueno, ya pasaron los 3 años, ya va a estar, en las próximas horas va a estar en libertad, seguro va a decir algo en los medios, Pedro, y aquí se los vamos a contar. Claro que sí. Pues sí, Michael Cohen tiene ahí una vida paralela en México, ¿no? Y cosa curiosa, ahora Cohen se va en lo que el otro, pues, está dentro y no hay más. Gracias, como siempre. Oye, 79 años y un presidente en funciones en los Estados Unidos es verdaderamente, como dices tú, para la historia.
Así es, Pedro. Celebraron con bombo y platillo. Y bueno, el tema que vamos a estar tratando es, ¿se va a quedar o se va a ir? Porque él puede pedir por un segundo mandato. Vamos a ver qué sucede, Pedro. Claro que sí. Adriana, como siempre, es un placer verte y gracias y buenos días. Gracias, Pedro. Que tengas un excelente inicio de semana. Igual también para ti. Hacemos un corte, regreso con más. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Resumen de lo más importante que le estamos informando esta mañana, decirles que la Asociación de Estudiantes Mexicanos de la Universidad de Harvard respaldó a la comunidad del CIDE inconforme por las acciones de José Antonio Romero Tellaeche como director interino. Ya hablamos de esto con un diputado del PAN y nos dijo, esto es inadmisible, esto no puede ser. El Fondo Monetario Internacional renovó por 2 años más la línea de crédito flexible para México por un monto de 50,000 millones. De dólares. Andábamos en 72,000 millones. Ahora estamos en 50,000. No se da una explicación de por qué 22,000 millones de dólares menos. De no existir en México un marco jurídico enfocado a la producción de energías renovables, General Motors buscará otros destinos de inversión para cumplir con sus metas de cero emisiones, según amagó la compañía, con Francisco Garza al frente como presidente y director general. Las principales acciones para controlar la contaminación del aire anunciadas el 20 de diciembre del 2019 por las autoridades ambientales están retrasadas, según reconoce una evaluación de la Cámara de la Industria de Metalmecánica. Por otra parte, Andritz se adjudicó la licitación para repotenciar 9 centrales hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad por casi $1,000 millones. No hubo más que de 92 participantes, quedaron 2. Uno fue eliminado y a otro se le dio por asignación directa. Es decir, es el colmo, el descrédito que tiene la Comisión Federal de Electricidad en este tipo de asuntos. Sin importar el desabasto, la Comisión Reguladora de Energía incautó en Nuevo León un inventario de 76.3 millones de litros de combustible de ExxonMobil y de Marathon. Y esto podría empezar en 3-4 días a causar escasez de suministro de gasolina en México. Para el 2022, el SAT contempla penas de 3 hasta 8 años de prisión para las empresas de la cadena de hidrocarburos y petrolíferos que no cuenten con controles volumétricos para medir entradas y salidas de combustible, y de 6 a 12 años de prisión para quienes vendan producto de procedencia ilícita. Del 17 de noviembre al domingo, las elecciones seccionales del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana acumularon 388 quejas, de acuerdo con la página del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Por instrucciones del Auditor Superior de la Federación, David Colmenares, 66 denuncias de hechos están detenidas, según informa Gerardo Lozano, quien fuera y renunció la semana pasada, auditor especial de cumplimiento financiero de la propia Auditoría Superior de la Federación. Aunque desde julio las aduanas del país son controladas por el Ejército y la Guardia Nacional, el contrabando de mercancías en cruces como los de Matamoros se incrementó en los últimos meses, según denuncia la Canaco. Andrés Manuel López Obrador afirmó que la Cuarta Transformación hace justicia al ideal democrático con el que inició la Revolución Maderista de 1910. Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, llamó a unirse a la Cuarta Transformación y refrendó la lealtad de las Fuerzas Armadas al poder civil por encima de los intereses ajenos. Bueno, yo no sé si al poder civil, pero sí refrendó su alianza al presidente López Obrador. Y esto, cuando se va de un individuo a otro individuo, se rompe la institucionalidad. Especialistas, académicos y legisladores criticaron el llamado de Sandoval, lo que calificaron como preocupante y no neutral. Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno, fue portada de la revista dominical El País Semanal, aseguró que no pagó por esta y que no ha pagado por ninguna otra publicación que habla de ella. Hoy Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, reclamará por el tráfico ilegal de armas ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. El Frente Cívico Potosino advirtió que será un contrapeso frente a las determinaciones y acciones arbitrarias del gobierno de Ricardo Gallardo Cardona. Desde Santa Marta a Catitla,
Rosario Robles, ex titular de Sedato y Sedesol, convocó a sumarse a la resistencia civil para exigir su liberación. Rosario fue presuntamente líder de una organización criminal que tuvo como finalidad el lavado de 5,000 millones de pesos. 3 agentes ministeriales asesinados por Alejandro Santizo Méndez, director de seguridad de Tecamachalco en Puebla, y su escolta recibieron impactos de bala en la cabeza, según informa la Fiscalía General del Estado. Miguel Barbosa, gobernador poblano, afirmó que la muerte de estos 3 ministeriales fue una ejecución directa. Y curiosamente, él va en contra políticamente del presidente municipal de Tecamachalco, Puebla, que es a la sazón hijo de Ignacio Mier, del mismo nombre, como alcalde de esa población. Un estadounidense de 18 años de edad que pretendía introducir 2 armas de fuego a México murió en Ciudad Juárez a manos de la Guardia Nacional. La Fiscalía General de la República detuvo a José Luis Hernández López, el Bad Boy, señalado por proveer drones explosivos a los cárteles de Santa Rosa de Lima y el cártel Jalisco Nueva Generación. Luego de casi 96 horas fueron localizados con vida en Puerto Vallarta los 2 integrantes de la Secretaría de Marina privados de su libertad en Zapopan, en Jalisco. El Instituto Nacional de Migración rescató a 600 extranjeros originarios de 12 países que viajaban en las cajas de 2 tráilers en Veracruz. Durante la cumbre de América del Norte, López Obrador defendió la no intervención cuando Joe Biden y Justin Trudeau abordaron la democracia en Cuba y en Nicaragua, según revela Brian Nichols, subsecretario de Estado norteamericano para Asuntos del Hemisferio Occidental. Vamos a hacer un corte. Regreso aquí con más noticias. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, justamente después de este llamado del general secretario de la Defensa Nacional a apoyar a la Cuarta Transformación, pues esto me llevó a buscar a Luis Mendoza. Él es diputado federal por el PAN y él es integrante de la Comisión de Defensa en la Cámara de Diputados. Y Luis, te saludo esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días. Don Pedro, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo y con tu auditorio. Muchas gracias. Pues dame tu opinión, que yo nunca como periodista había oído una arenga así en la que un general secretario hablara de un proyecto político, pero después diciendo que no tiene ningún interés político, pero apoyando un proyecto como tal en la Cuarta Transformación. ¿Cómo lo viste tú? ¿Cómo lo interpretaste? No, yo creo que, bueno, antes que nada, buenos días a todos, muy amable, muchas gracias por la oportunidad. Creo que, sin duda, pues es algo que es una línea muy delgada en la cual está trabajando y está declarando el secretario, ¿no?, Luis Crescencio. Creo que no se entiende bien, es una línea tan delgada y es tan preocupante porque está hablando de la militarización del país, ¿no? Estamos hablando en tiempos muy difíciles donde eso creo que no abona al tener un Estado de Derecho, una institución tan bien valorada. Quiero comentarte que la última encuesta nacional donde se menciona cuál es de las instituciones que más, de 10 personas que se les preguntaron, 9 confían en el Ejército, en las Fuerzas Armadas, en la Marina, en la Fuerza Aérea. Entonces creo que más allá de que se haya malentendido sus declaraciones de secretario o no, creo que está jugando con una línea muy delgada la cual no podemos permitir, porque obviamente la Cuarta Transformación, el presidente quiere militarizar este país y sabemos perfectamente bien, y hay que preguntarle y ver hacia América Latina qué les ha pasado con el Ejército cuando rompe esa línea. Entonces creo que es muy preocupante esa situación y creo que el general secretario debe de tener verdaderamente una línea, debe de salir a aclarar perfectamente bien la diferencia de lo político a lo institucional. Creo que para mí es lo más importante que podría yo retomar y sin duda creo que la militarización de la Cuarta Transformación, lo preocupante es la militarización del país que está haciendo el presidente, ¿no? Creo que este sería parte de lo que tenemos que empezar a declarar perfectamente bien y aclarar el secretario, ¿no? Que aunque sea una línea muy delgada en la cual no se entiende bien, pero creo que él no puede jugar con esa línea tan delgada. Ahora, es claro y es más que abierto y manifiesto que en lo que va de esta administración, el presidente pasó de una declaración en la que decía: yo por mí acabaría con el ejército mexicano y lo eliminaría, a un presidente que le da obras, contratos al ejército
responsabilidades como el tema de las aduanas, hasta la vacunación le da responsabilidades de todo orden y no es que estemos en contra o a favor, simplemente que va en contra de los compromisos propios del presidente de la República, en la que él ha dicho que en ningún momento militarizaría al país, y estamos viendo la evidencia de que sí lo está haciendo y él la negativa constante de que no lo está haciendo. Sí, es que, bueno, sabemos perfectamente bien cómo ha sido este gobierno, contradictorio. Dice un día que sí, el otro día que no, según cómo se levante, ¿no? Las ganas con las que se levante y las opiniones que él vaya teniendo. Yo creo que nosotros por lo menos como legisladores de Acción Nacional vamos a estar cuidando perfectamente bien que la Guardia Nacional, por lo menos vamos a estar nosotros que checando muy bien lo que quiera proponer, porque en futuras fechas va a querer él intentar que la Guardia Nacional se militarice, y creo que eso es algo, como se los vuelvo a repetir, algo muy peligroso, algo que debemos verdaderamente legislar y debemos ponerle perfectamente mucha atención todos, porque sí es un tema muy delicado. Y para nosotros, como tú bien dices, ha hecho, primero descalifica al ejército en su principio y después ahorita pues depende 100% del ejército. Yo creo que el ejército está para ayudar a la sociedad civil. Creo que a los ciudadanos el ejército ha cumplido perfectamente bien y ha venido haciendo desde hace tantos años el guardarle la lealtad a México, sobre todo, no a una persona. Tiene que guardar la lealtad a una institución, ¿no? Tiene que guardar la lealtad a la República, ¿no? A todo lo que tiene que ver, con una institución y no con una persona, no los caprichos de una persona. Creo que el ejército es mucho más que eso, y para nosotros, yo desde la Comisión de la Defensa Nacional estaré apoyando siempre al ejército, pero con su debido margen y su debida su debido extremo, me refiero legalmente a que cumpla con lo que está trabajando y con lo que tiene que hacer el ejército, no meterlo. Vamos a decir que entre menos ejército en las calles, eso quiere decir que hay un mejor funcionamiento de todo el gobierno, y creo que no está pasando en esta situación. Tienes absolutamente toda la razón. Pienso que el ejército está para otras funciones, por supuesto, que es una institución respetada y respetable, pero que también tiene que hacer valer ese respeto. Y creo, me da esa impresión, que dentro de las propias filas de la Secretaría de Defensa Nacional, dentro de las propias filas castrenses, habrá quien haya visto con escepticismo el propio discurso de su titular. Y estamos empezando a escuchar voces dentro de la misma caja de la Secretaría que protestan por lo que hizo el general secretario. No se sienten así representados. Yo te quiero agradecer, Luis Mendoza, diputado federal por el PAN, miembro de la Comisión de Defensa en la Cámara de Diputados, que hayas tomado esta comunicación. Tu opinión es muy valiosa porque tiene el peso específico del lugar que ocupas. Y te agradezco mucho que estés conmigo. Don Pedro, le agradezco muchísimo y es un honor compartir mi opinión con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, también lo es para nosotros. Vamos a hacer un corte y regreso con más noticias. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Sí, vamos con mi querido Roberto José Pacheco esta mañana, a quien saludo con mucho cariño. Buenos días. Mi estimado Ferriz de Con, te saludo con mucho gusto este inicio de semana. Te comento que la reforma eléctrica está muerta para la oposición, así lo han manifestado los cuatro vientos luego de la aprobación del presupuesto de hace unos días y que no les hicieron caso para hacer modificaciones. Pero los legisladores de Morena han puesto en marcha ya toda una estrategia para difundir a nivel nacional los beneficios de la propuesta del presidente López Obrador. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, se sube a la polémica, deja su lugar neutral como presidente de la Cámara de Diputados y anuncia que en el transcurso de esta semana se va a iniciar un parlamento abierto con precisamente sobre el tema de la reforma eléctrica, con la participación de especialistas, académicos e inclusive inversionistas. El diputado de Morena reconoce que existen inquietudes en torno a que si la reforma vulnera el TEMEC. Sin embargo, hay análisis técnicos, dice él, que no incumple con ese tratado. Lo que se pretende, dice el legislador de Morena, que con las reformas, que la iniciativa privada participe, pero sí, que tenga ganancias, pero en parámetros justos. Gutiérrez Luna confía en que hay condiciones para empezar el debate y socializar las bondades de esta reforma para que una vez concluido el intercambio de ideas, entre comillas, y posicionamientos, continúe el proceso
legislativo. Ya, Pedro, los panistas dijeron que no se quedarán sentados ni se quedarán dormidos como los chinitos milando, sino que van a participar, aunque su voto será en contra. Está bien que los panistas no rehuyan a la discusión, me parece sano, no les pueden dejar que el pastel se lo coman todos los morenas en torno a lo que es la discusión de la reforma eléctrica. Los priistas a su vez proponen que sea hasta agosto que se debata y no antes, porque el tema se contaminaría por los comicios que están programados para junio y que las campañas empezarán ya en los primeros meses del próximo año. Por su parte, el senador Ricardo Monreal, quien funge como coordinador de Morena, él no descarta que se puedan realizar modificaciones a la propuesta del Ejecutivo. Ya lo dijo Monreal, en otras ocasiones el Senado ha realizado modificaciones a dictámenes, inclusive le han corregido la plana a los diputados. Así pues, estamos en espera, mi estimado Ferriz, ya se va a acabar el periodo, bueno, todavía faltan unos días, el 15 de diciembre. La pregunta es, ¿habrá discusión ya en el Pleno antes de que concluya este periodo de sesiones? Esa es la gran incógnita. Nosotros seguiremos pendientes de este asunto. El día de mañana ya se resuelve el asunto de la nueva magistrada en la Suprema Corte de Justicia en el Senado, una magistrada carnal, una que ingresaría a la Suprema Corte, y también está pendiente el asunto de la regularización de la cannabis. Son asuntos pendientes, mi estimado Ferriz. Sí, pues ese último que dijiste está espinosón, porque siempre trae ahí un compromiso político. Drogas y el asunto del aborto, yo creo que son dos temas muy sensibles, que obviamente hay que ver con mucha cautela. Gracias, como siempre, querido Roberto José Pacheco. Hasta luego, mi estimado Ferriz, buen día. Hacemos un corte, regreso con más. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y estoy contigo, mi querido Pedro Ferriz Híjar, a quien saludo esta mañana. Ingeniero Pedro Ferriz de Con, muy buenos días. Buenos días. Buen lunes, ya próximos a iniciar esta gira por Veracruz, en la cual seguramente va a estar muy buena. Pues yo espero que sí, Somos México, que empieza el próximo jueves 25, allá en la Hacienda Cielo Tizú, a las 18 horas. Ahí les espero y vamos a empezar este tour por toda la República Mexicana. Vamos a empezar a dejar de hablar de México y empezar a hacer por México. Que es lo más importante. Eso es lo más importante. Oye, tomar contigo y retomar las declaraciones del general secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval. Un hombre que ha estado muy cobijado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Creo que si tenemos que hablar de acabar con la corrupción, no podemos dejar de ver que lo que se hace con el ejército mexicano es un acto de corrupción. ¿Qué es el acto de corrupción en sí? Agarrar a billetazos, porque es así como se tiene al ejército mexicano. El ejército mexicano tiene sus funciones claramente establecidas en la Constitución Política Mexicana. Hacer aeropuertos, hacer carreteras, tener labores de seguridad interior, todas estas cosas, vigilar las aduanas, todo esto no es parte de lo que tiene que hacer el ejército mexicano. Sin embargo, el secretario de la Defensa ha visto sus bolsillos repletos de dinero, y no solamente de eso, de poder, de autoridad. Sí. Y Andrés Manuel López Obrador sabe que necesita al ejército de su lado. ¿Por qué? Porque hay un descontento nacional. El ejército mexicano ha desatendido flagrantemente todas sus labores más importantes. El narcotráfico ha agarrado terreno, ha recuperado muchísimo poder. El narcotráfico ha sido no solo amparado, auspiciado por el ejército mexicano. Los integrantes del ejército, los soldados rasos, los cabos, etcétera, etcétera, todos y cada uno de ellos les piden una cuota de dinero para poder seguir manteniendo a la famosa Cuarta Transformación. En el ejército que lidera hoy por hoy Luis Crescencio Sandoval, es un ejército corrupto, es un ejército que no cuida a sus integrantes y que les cobran hasta el jabón con el que se bañan, Así de fuerte es el problema que está pasando el ejército mexicano. ¿Quieres una sábana para taparte? Págala. ¿Quieres un lugar en donde bañarte? Págala. ¿Quieres unas botas que ponerte? Págalas. Y es así
que Luis Crescencio Sandoval es un hombre que está a los pies, no del presidente de la República, está a los pies de Andrés Manuel López Obrador y le organiza. Hay una diferencia, desfile tras desfile, y que ahora el domingo que muchos caballos y el día. ¿Cuántos desfiles militares hemos visto desde que Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia de la República? No es usual. No es común, así no es como son las cosas, porque el ejército no está para aquí, para complacer al presidente y hacerle las grandes. El ejército está aquí para proteger a todos los y las mexicanos, independientemente del partido político del cual sean militantes o no militantes. Claro. Y que salga el general secretario de la Defensa a decir palabras como las que les vamos a poner a continuación, tiene que poner en duda la independencia del ejército, la dependencia del ejército al presidente como persona y, por supuesto, la integridad del mismo cuerpo castrense. Escuchemos el día de ayer las lamentabilísimas declaraciones del general secretario de la Defensa. En este sentido, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional vemos en la transformación que actualmente vive nuestro país el mismo propósito de las 3 primeras transformaciones, el bien de la patria. Se enfoca en desterrar la corrupción, procurar el bienestar del pueblo, el progreso con justicia, la igualdad, el crecimiento económico, educación, salud y seguridad, entre otros rubros. Como mexicanos, es necesario estar unidos en el proyecto de nación que está en marcha, porque lejos de las diferencias de pensamiento que pudieran existir, nos une la historia, el amor por la tierra que nos vio nacer y la convicción de que solo trabajando en un mismo objetivo podremos hacer la realidad de México, esta realidad que cada día sea más prometedora. Bueno, pues yo creo que más claro ni echándole agua. Más claro ni echándole agua. Ahora, vamos a aprender de los errores de otros países, porque creo que también eso es parte de lo que tenemos que ver los mexicanos. Si hubo una parte importante para la consolidación de la dictadura venezolana, fue la presencia del ejército. Y es ahí en donde entró un personaje que se llamaba Diosdado Cabello. Y Diosdado Cabello representaba el líder del grupo de narcotráfico más importante de Venezuela, que se llama el Cártel de los Soles. Sí. Y es por eso que Diosdado Cabello y el presidente Nicolás Maduro están dentro de las listas de los hombres más buscados de la DEA, acusados de narcotráfico en Venezuela. Entonces, esto que vemos con el ejército mexicano en verdad debería de preocuparnos, porque el ejército es un ejército que debe de estar ahí para salvaguardar a todos los mexicanos. Y hoy vemos un ejército mexicano a las complacencias del presidente de la República como persona. No como institución. Entiendo que debe de haber una institucionalidad. El presidente de la República es el líder supremo de las Fuerzas Armadas mexicanas, pero esto que estamos viendo ahora ya no estamos hablando de un liderazgo presidencial. Estamos hablando nuevamente de un culto a la personalidad, a una persona, aparte de todo. Si a alguien le salvaron el pellejo, fue a este hombre. Cuando se da la detención de Salvador Cienfuegos tenía a un segundo de a bordo. Y el segundo de a bordo de Salvador Cienfuegos se llamaba Luis Crescencio Sandoval. Si en algún momento hubo una duda, hubo una sospecha, hubo una acusación directa vertida hacia Salvador Cienfuegos, bien sabía Luis Crescencio Sandoval que el que seguía era él. Entonces, ¿qué había que hacer? Había que salvarlo a toda costa. Y ya que lo salvaron, había que esconderlo y enterrarlo en lo más profundo. Porque hoy por hoy, del general Salvador Cienfuegos, no sabemos nada, ¿eh? No se asoma, bueno. Para nada. Ni para pedir Uber. ¿Por qué? Porque saben que detrás de estas acusaciones que en algún momento hicieron de parte de los Estados Unidos, está involucrado el actual secretario de la Defensa. Era segundo de a bordo de Cienfuegos. El segundo a bordo de Cienfuegos. Y aparte,
Es tan claro como el agua. Hoy por hoy vemos lo que está pasando en Zacatecas, vemos lo que está pasando en Michoacán, vemos lo que está pasando en Guerrero, vemos lo que está pasando en Sinaloa, vemos lo que está pasando, y de ahí te puedes ir por todos lados. El ejército mexicano ha descuidado las labores de defensa de la nación para ponerse a construir aeropuertos, para ponerse a controlar las aduanas, para ponerse a construir carreteras, para ponerse a hacer cosas para ponerse a hacer desfiles a cada ratito porque el presidente quiere. Es francamente lamentable y de preocupar lo que vimos el día de ayer en otro desfile militar, ahora producto del festejo de la Revolución Mexicana. Sí, es impresionante. Y te digo, yo en mi larga historia al frente de un micrófono nunca había escuchado a un secretario de la Defensa hablar así. Y mira que hemos tenido secretarios de la Defensa polémicos. Bueno. Los hemos tenido. Por supuesto que sí, pero nada, o sea, siempre cuidando las formas y la institucionalidad, que aquí hay que hablar mucho de institucionalidad. Y aparte, si algo tiene que caracterizar al ejército es la disciplina y el seguir sus propias normas. Las propias normas del ejército mexicano, en el artículo 17, que se los ponemos otra vez en pantalla, en donde se establece específicamente cuáles son los cánones por los que se tiene que regir el ejército mexicano, lo dice ahí en este artículo 17 de la Ley Disciplinaria del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. Quede estrictamente prohibido al militar en servicio activo inmiscuirse en asuntos políticos directa o indirectamente. Así de claro. Así de claro. Gracias, querido. Creo que es algo que hay que reflexionar. Pedro Ferriz Híjar, como siempre, con ustedes. Y esto que hoy es política en todas partes. Es el en todos los mentideros políticos en este momento está hablando del tema. ¿Sabes qué es lo que está también? Y digo, yo sé que me voy a exceder tantito, pero ya viste que están diciendo que Claudia Sheinbaum ayudó a acabar con la guerra de Vietnam. No, bueno, no. ¿Ya lo viste? Ya hasta Felipe Calderón se burló de... Salió en El País. A ver si los voy a mandar rápido, chavos, para que lo veamos. Es una editorial del País que escribe Javier Lafuente, lo escribe el 20 de noviembre del 2021, y dice lo siguiente, ahorita se los ponemos en pantalla, dice: el día que se anunció el fin de la guerra de Vietnam en abril de 1975, una niña mexicana de 12 años se sintió orgullosa. Ella había contribuido al final de ese conflicto, y se refiere ahí abajo de lo ven, así lo ve Claudia Sheinbaum. Se ríe. Se quitó el chupón y apoyó a la... Oye, esto es ridículo. Esto ya es ridículo lo que dicen aquí. Esto ya raya. Bueno, gracias, Claudia. Desde aquí te agradecemos el fin de la guerra de Vietnam. Hombre, habría que avisarle al presidente Johnson. Es trending topic ya. Es trending topic. Oye, pero ¿quién es este Javier Lafuente, man? Pues nada, habría que revisarle. Oigan, me acaba de pasar esta información Adriana Braniff. Joe Biden anuncia formalmente que ratifica a Jerome Powell al frente de la Reserva Federal para un segundo término. De esto pendía, hasta la paridad del peso mexicano. Sí. O sea que esta es una noticia muy importante. La ratificación de este hombre al frente de la Reserva le da estabilidad a los mercados y esta es una buena noticia. Gracias. Nada que ver con Claudia Sheinbaum. Nada tiene que ver con Claudia Sheinbaum. Parece que la ratificación de Jerome Powell sí tiene que ver con Claudia Sheinbaum. Ay, qué horror. Regreso después de esta pausa. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, quiero dar paso a el diputado federal por el PAN, Luis Mendoza, que es integrante de la comisión. Perdón, me fui por otro lado. No, quiero darle paso a Javier Nava Palacios, que es presidente del Frente Cívico Potosino. Es una organización que lo que está tratando de encontrar es un contrapeso al gobierno de Ricardo Gallardo en la división de poderes que es obligada en cualquier estado y un poder que hoy se está concentrando de una manera muy peligrosa en una sola persona en San Luis Potosí. Y Javier Nava, te saludo esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buen día, Pedro. Es un gusto saludarte a ti y a tu público. Bien, aquí en San Luis, como dices, pues en esta situación compleja, pero estamos tratando nosotros de trabajar para que eso no
sea una realidad y que sea la crónica de un desastre anunciado, como se ha venido planteando desde hace ya tiempo aquí en San Luis Potosí. Pero esta confrontación se me hace demasiado pronto, cuando el gobierno de Gallardo apenas está empezando y ya se habla de esta imperiosa necesidad de defenderse en contra de un hombre que llegó a tomar todo como en la perinola, ¿no? Así es, fíjate, no lleva ni siquiera 2 meses en el gobierno y lo que ya estamos viendo es muy delicado. Finalmente, la Fiscalía General del Estado, que todavía le quedaban algunos años por delante al fiscal en funciones, ya salió por distintas razones, las que sean, pero ya están proponiéndose una terna a modo. Y no solamente es eso, vemos un Congreso del Estado tomando determinaciones en el sentido estricto de lo que se dicta desde Palacio de Gobierno, y es lo que para nosotros es muy lamentable. Fíjate, había todas las investigaciones, auditorías que se realizaron por parte de la Auditoría Superior del Estado, fueron rechazadas por el Congreso del Estado, por los diputados y diputadas afines y por otros más al gobierno de Gallardo, pero sin un trabajo reflexivo, digamos. Lo único que se hizo fue deséchense las cuentas públicas, deséchense más bien las investigaciones que se hacen de los entes auditados, y ahora resulta que todos aquellos que de alguna manera llevamos a cabo gestiones administrativas o de gobierno, bueno, pues tenemos esto encima simplemente porque no les gustó cómo la Auditoría Superior del Estado trató al municipio que llevan gobernando desde hace más de 12 años, que es el municipio de Soledad, con enormes observaciones en sus auditorías, y cómo a otros no nos auditaron de la misma manera en cuanto a esas observaciones, sí con un trabajo muy exhaustivo, pero entonces estamos simplemente expuestos a que todo lo que se dicte desde Palacio va a tener un trato específico en contra de sus adversarios políticos. Eso es lamentable. Y bueno, van a tratar incluso ahora de desprestigiarnos por todos lados. Vemos cómo los medios guardan un silencio pues que lastima, y que eso seguramente tendrá repercusiones en el futuro de lo que pase en San Luis Potosí. Entonces, lo que nosotros pedimos, Pedro, es simplemente una mirada hacia acá, qué es lo que está sucediendo, porque con mucha preocupación no podemos permitir que esto suceda, y menos que se guarde silencio cuando las arbitrariedades vienen de aquel lado, pero nada cuando hay una crítica o un señalamiento a este nuevo gobierno que no tiene tampoco muchas expectativas, diría yo. Ya los conocemos, sabemos cómo han actuado desde hace mucho tiempo, finalmente conocemos a los que están ahí y no esperaríamos otra cosa, pero la verdad es que ya se están descarando, porque ni siquiera en 2 meses ya van muy rápido. Van demasiado rápido. Además, con aparentemente todo el apoyo del presidente de la República, ¿no? Pues mira, ojalá no sea así, y simplemente en esas alianzas coyunturales que seguramente se tienen en la política, como así es, hayan determinado no actuar. La elección fue sumamente cuestionada, había enormes señalamientos de campañas anticipadas, de uso de gasto excesivo, de utilización de recursos de quién sabe dónde venían, en fin, muchos temas que la verdad es que nosotros lo que decimos es: hay que poner el ojo en San Luis Potosí. San Luis es un estado realmente importante, es el cruce de caminos, Pedro, entre el sur y el norte, entre el Pacífico y el Golfo, lo que tiene que ver con el traslado de mercancías en cuanto a logística. Entonces no podemos permitir que eso se descomponga de esa manera. Estamos viendo a solamente 2 meses la incursión ya de grupos armados de delincuencia organizada en la delegación de La Pila en la capital. Esto es una delegación que está a escasos minutos del centro de la ciudad, y donde ya vemos cómo se pasean campantemente grupos armados haciendo videos, diciendo aquí estamos y vamos a tomar nosotros casi estos espacios, retando al cártel de la ministerial, que es el de la policía ministerial, así lo señalan ellos. Bueno, en fin, esto lo que no queremos es que se descomponga a una velocidad extraordinaria y que nadie meta las manos porque le tienen miedo. Porque aquí en la capital gobernaba su padre, Ricardo Gallardo Juárez, a quien derrotamos en el 2018, y ahora resulta que después de haber presentado nosotros más de, en principio, 11 denuncias, después fueron 14 denuncias penales, ahora nosotros nos acusan porque dicen que hay gente que no trabajó durante la pandemia en el gobierno y que estaba contratada. Bueno, a mí me parece un absurdo cuando los denunciamos por compra falsa de medicamentos, por un gasto excesivo, porque hicieron obras de más de 112 millones de pesos en la capital que nunca fueron construidas.
y la Auditoría Superior de la Federación y la Función Pública, pues ni sus luces en todo esto, ¿no? Entonces es preocupante lo que está pasando. Me parece que los tentáculos de la corrupción de estas personas llegan muy lejos y no se puede permitir. Por supuesto que no se puede y no se va a permitir. Y yo quiero hacer el compromiso contigo, Javier, que aquí estaremos He recibido muchas denuncias de muchos amigos potosinos que me han dicho, este gobierno de Gallardo llegó tremendo, llegó arrasando, llegó con todo, llegó de una manera cínica a tomar el poder y empiezan a extenderse los tentáculos de un gobernador que no está conciliado con la sociedad, algo trae en la cabeza, trae una megalomanía tremenda y un proceso que puede llevar, si en 2 meses, nada más extrapolando, ¿no? Van como van las cosas, no te puedo decir lo que puede ser este hombre en 1 año. Será muy complicado. Terrible. Y mira, Pedro, nomás te doy un ejemplo rapidísimo. Sí. La primera obra que él llega argumentando que es una persona muy cercana a la sociedad y que todos los programas sociales deben de llegar a la gente, etcétera. Sus programas sociales es la repartición de despensas y eso puede estar bien o mal, uno tendría que valorarlo en otros términos de si eso es una buena política pública, una política social. Pues llegaron y la primera obra que hace es una obra sin licitar, que está iniciando, que es la remodelación de la fachada del Parque Tangamanga, que tú conoces. Es un parque muy importante en la capital del estado, de más de 410 hectáreas de extensión. Pero lo primero que hace es remodelar la fachada y crear una supuesta línea o un carril de remo para llevar este tipo de actividades en el parque. Eso para mí, para los ciudadanos en San Luis, para las y los ciudadanos, no es una prioridad. Cuando tenemos Tamazunchale, Gilitla, Valles, Tampamolón, con necesidades apremiantes, porque la gente tiene muy pocas posibilidades para salir adelante. Entonces, este tipo de acciones lastiman, laceran, y no solo eso, es una discrecionalidad absoluta, no les gusta la transparencia, lo hemos venido viendo siempre en donde han gobernado, y entonces para eso sí el Frente Cívico Potosino va a estar ahí, va a estar presente, estaremos nosotros analizando la información, haciéndole saber a la ciudadanía qué es lo que está sucediendo, y les pedimos de verdad, con esa mirada solidaria, que no nos dejen solos, Pedro, porque la verdad es que las cosas se pueden poner difíciles, sobre todo para quienes no estamos de acuerdo en cómo actúan este tipo de personas que han lacerado, que han lastimado mucho a las y los ciudadanos en San Luis Potosí. Javier Nava Palacios, presidente del Frente Cívico Potosino, estaremos en contacto contigo en todo momento y te agradezco mucho que tomes esta comunicación. Muchísimas gracias, Pedro. Estamos a sus órdenes y un saludo hasta allá. Gracias también. Hacemos un corte y regreso con el señor Alex Reyes, que tiene los deportes. Alejandro Reyes, los deportes. Central FM, equilibrio. Ya merito para el Checo y Alex Reyes y los deportes esta mañana. ¿Cómo estás, Alex? Hola, Pedro. Muy buen día. Un abrazo para ti, cariñoso. Muy buena semana. Pues mira, cuando al Checo lo obligan o le piden que estire lo más que pueda la vida de sus llantas, lo ha hecho perfecto. Ahora Red Bull tuvo temor de que se pudieran tronar alguno o reventar alguno de las llantas de su vehículo y los obligaron a entrar a pits en 2 ocasiones. No sería nada anormal si no fuera porque Fernando Alonso, el piloto de Alpine, el español que hace 15 años fue campeón mundial de la máxima categoría, Pedro, solamente se la jugó a una parada de las 59 vueltas. Esto quiere decir que bien manejada una estrategia, bien conducido el auto como generalmente lo hace Checo, podría haberle dado el podium. Fueron muy conservadores los de Red Bull con sus pilotos y bueno, contra Lewis Hamilton no había opción, pero sí dejaron escapar la opción del podium con Checo Pérez y termina en el 4º lugar. Se están dando hasta con la cubeta, dirían en mi colonia, Pedro, Mercedes y Red Bull. Mercedes, antes de este Gran Premio de Qatar, acusó y quería que sancionaran a Verstappen por aquella maniobra en la vuelta 48, si no me equivoco, del Gran Premio de Brasil, que sacó a Hamilton de la pista. Hace unas horas, Red Bull, antes de la carrera de ayer, acusaba de trampa a Mercedes por la manera en cómo está el auto de Lewis Hamilton. Dice, no es normal, está mucho más rápido de la lógica. Y bueno, y todo, por supuesto, por la batalla por el campeonato, que está emocionante, reitero, como hace más de 20, 25 años
no se vivía en la máxima categoría. Son tan solo 8 puntos de diferencia lo que tiene Verstappen sobre Lewis Hamilton, que lleva 2 ganadas de manera consecutiva, trae motor nuevo y de cara a las 2 últimas carreras en Arabia Saudita y en Abu Dhabi, las cosas se van a poner tremendamente emocionantes y la diferencia entre las constructoras todavía más cerrada, 5 puntos de diferencia, aprovechando que Valtteri Bottas fue uno de los que reventó una llanta, no pudo terminar la carrera y con el segundo y cuarto lugar de Red Bull se acercan a solo 5 puntos. Las cosas están, Pedro, de verdad muy emocionantes. Habrá descanso, un pequeño respiro esta semana, dentro de 15 días en Abu Dhabi en Arabia Saudita, que también es circuito nuevo, y aunque ha habido muchas dudas, la Fórmula 1 ya ha mostrado algunos videos en redes sociales donde pues demuestran que el escenario de Arabia Saudita está listo y después cerrar temporada. Todo puede pasar, cualquiera de los dos puede ser campeón. Hoy la ventaja es para Verstappen de Red Bull. Así el fin de semana y lamentablemente la falta de empuje y una estrategia agresiva de Red Bull no le permitió al checo estar de nueva cuenta en un podium en esta temporada. Bueno, pues estaremos por supuesto muy al pendiente. Es el tema a nivel mundial, la Fórmula 1, la máxima categoría y el cierre que están teniendo Verstappen y Lewis Hamilton. Por otra parte, Pedro, sé que muchos de los futboleros están contentos. Llegamos a la única etapa atractiva del fútbol mexicano, que es la fase final, aunque se le conoció como la reclasificación. Del 5 al 12 disputaron y resulta que el último de los invitados, que fue Pumas, consigue una victoria bien trabajada, bien jugada, y estos Pumas que hace un mes los dábamos ya por desahuciados en el torneo, comenzaron a ganar y llevan casi todos los puntos que no hicieron en las primeras 10-11 jornadas del fútbol mexicano. Pumas derrota 2-1 al Toluca, que se cayó de una manera estrepitosa. No ganan desde septiembre y así no se puede. Con todo y lo fácil que es el torneo mexicano en muchas ocasiones y lo benévolo, Toluca no ganando en 3 meses, pues no puede ser campeón, sin duda alguna, y está eliminado. Chivas, otro fracaso para Mauri Vergara. ¿Qué pensará su papá, Jorge Vergara, de lo que están haciendo en Chivas? Debe de ser muy decepcionante lo que está pasando en el cuadro tapatío. 2-2 con Puebla en tiempo regular y aquí no importaba la posición en la tabla, se fueron a penales. Chivas estuvo 2 veces arriba en el marcador, 2 veces se dejó igualar y finalmente en los últimos instantes igualó el equipo de casa y ya en penales fue mejor la escuadra del Angelópolis. En el partido de ayer, ya para terminar la ronda de clasificación, Monterrey vuelve a pasar por encima sobre el cuadro de Cruz Azul, otra vez goleando al campeón. Bueno, se acabó el campeón más bien. Monterrey juega muy bien, Rogelio Funes Mori, que con la selección ya ni juega. Bueno, pues ayer anotó 2 goles, Maxi Meza el tercero y Vincent Janssen, el europeo, el cuarto tanto. Cruz Azul tuvo algunos buenos lapsos, pero fue prácticamente lo mismo que todo el torneo, muy irregular. El todavía campeón del fútbol mexicano, aunque ya estaremos buscando al nuevo en el fútbol mexicano. Así queda la liguilla de nuestro país, está muy atractiva lo que se viene. América, el mejor del torneo contra Pumas. ¿Cuántas historias no ha habido de que el equipo último calificado hace la hombrada de ir avanzando hasta quedar campeón? Atlas, Monterrey, León contra Puebla y Tigres contra Santos de La Laguna. Ya para terminar esta temporada 2021 y hablando de tenis, Pedro, Alexander Zverev, el primer torneo que ganó el tenista alemán en este año fue el Abierto de Acapulco en mes de febrero. Ayer se consagró campeón del torneo de maestros, el torneo de las finales, 6º título del año. El alemán es el mejor de esta temporada. Y bueno, en la NFL seguimos con semanas, Pedro, de rompequinielas. Ganan los más maletas y pierden los que en teoría son los mejores. Así las cosas en la semana 11, ya mañana platicamos de ello. Algunos resultados destacados rapidísimo. Pierde Búfalo, perdió Titanes contra el peor equipo de la liga, que son los Tejanos de Houston. Bueno, pues también ganan
los Jefes de Kansas City a los Vaqueros de Dallas, los Cardenales de Arizona, que siguen siendo el mejor equipo de toda la NFL. Juegazo anoche por la noche, domingo por la noche, los Cargadores derrotaron 41-37 a los Acereros de Pittsburgh, y hoy termina la semana 11, Bucaneros ante Gigantes de Nueva York. Así las cosas, Pedro, mucha intensidad deportiva, y yo le pido a todo el auditorio que también no nada más hay que verlo, hay que dedicarle un poquito a nuestro cuerpo. Vienen las fiestas decembrinas y eso siempre será un peligro, sin duda alguna. Estamos hablando de romeritos, de bacalao, de el pastel típico navideño, estamos hablando de la pasta, bueno, en fin, tantas cosas que se vienen y que pues todavía no salimos de un festejo cuando ya estamos entrando de lleno en el siguiente. Tenemos que ponernos en forma 3 semanas, Pedro, y aguantamos el maratón Guadalupe Reyes. Hasta la rosca, querido amigo. Te mando un abrazo con mi cariño. Te mando un abrazo con mi cariño. Igualmente, bueno, muy buena semana para todos. Gracias. Nada más les quiero decir antes de terminar, quiero ratificar la idea de que el señor Jerome Powell ha sido confirmado como el secretario de la Fed en los Estados Unidos, y esto le da estabilidad a los mercados. Fíjense que esta noticia, estaba yo muy pendiente de ella, porque de mucho depende la estabilidad dentro de la Fed de lo que sería también, entre otras, la estabilidad del peso mexicano. Hay una liga, hay una correlación. Solamente falta para el peso mexicano la siguiente variable, que es el cambio de gobernador en el Banco de México, que a partir del mes de diciembre saldría Alejandro Díaz de León y entraría a gobernar al Banco de México el señor Arturo Herrera. Y esta situación es asaz incómoda. Con esta información me despido, les agradezco como siempre muchísimo el favor de su atención. Espero contar con ella el día de mañana aquí en esta misma primera emisión de centralfmequilibrio.com. A nombre de todo mi equipo les agradezco, y de todos los que han llegado vía podcasts, vía también aplicaciones, y nuestra querida red de estaciones hermanas asociadas y afiliadas en toda la República Mexicana. El próximo jueves tendremos el gusto de estar en nuestra primera presentación de este tour que quiero hacer por toda la República Mexicana. Se llama Somos México. Empezamos el día 25 de noviembre con esta visita en muchas ciudades de México. Somos México, 25 de noviembre, 18 horas, Hacienda Cielo Tizú, allá en la zona de Boca del Río, en Veracruz. Estaré con la comunidad veracruzana y con gran entusiasmo. Dejemos de hablar de México y empecemos a hacer por México. Dicen que los hechos dicen más que 1000 palabras. Hay que empezar a cambiar, darle vuelta a la hoja y empezar a hablar de lo positivo que representa nuestro país, vas partiendo de una base que es la base de todos. ¿Qué queremos? ¿Muchos ciudadanos o muchos habitantes? Yo me voy por el ciudadano, ese que opina, que se involucra y que trabaja para su país. Gracias. Se despide usted su amigo Pedro Ferriz de Con. Pedro Ferriz de Con es el número 1 de la radio en el país. Líder de opinión en la televisión, cuyo nombre y trayectoria han marcado tendencia. Ahora conquistando el mundo digital a través de Central FM Equilibrio. La libertad existe. Central FM Equilibrio. 3 años.